Jesús metido en el sepulcro. Los hombres pusieron el cuerpo sagrado sobre unas angarillas de cuero, cubiertas con un cobertor oscuro. Esto me recuerda el arca de la alianza. Nicodemo y José llevaban sobre sus hombros los palos de delante, y Abenadar y Juan los de atrás. Enseguida venían la Virgen, María de Elí, su hermana mayor, Magdalena y María Cleofás. Después las mujeres que habían estado sentadas a cierta distancia, Verónica, Juana Chuza, María, madre de Marcos, Salomé, mujer del Zebedeo, María Salomé, Salomé de Jerusalén, Susana y Ana, sobrina de San José, Casio y los soldados. Cerraban la marcha. Las otras mujeres, Maroni de Naim, Dina la Samaritana y María la Sufanita, estaban en Betania con Marta y Lázaro. 2 soldados con luces iban delante para alumbrar en la gruta del sepulcro. Anduvieron así cerca de 7 minutos, cantando salmons en tono dulce y melancólico. Vi sobre una altura del otro lado del valle a Santiago el Mayor, hermano de Juan, que los veía pasar y que volvió a anunciar a los otros discípulos lo que había visto. Se pararon a la entrada del jardín de José. Lo abrió arrancando algunos palos que sirvieron después de palancas para llevar a la gruta la piedra que debía tapar el sepulcro. Cuando llegaron a la peña, levantaron el santo cuerpo sobre una tabla larga, cubierta con una sábana. La gruta, que estaba recientemente abierta, había sido barrida por los criados de Nicodemo. El interior estaba limpio y decoroso. Las santas mujeres se sentaron enfrente de la entrada. Los 4 hombres entraron en el cuerpo del Señor, llenaron de aromas una parte del sepulcro y extendieron una sábana sobre la cual pusieron el cuerpo. Le mostré otra vez su amor con sus lágrimas y sus abrazos, y salieron de la gruta. Entonces entró la Virgen, se sentó junto a la cabeza y se cayó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena se precipitó en ella. Había juntado en el jardín flores y ramos que echó sobre Jesús. Cruzó las manos y besó llorando los pies de Jesús. Pero habiéndole dicho los hombres que querían cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres. Doblaron las puntas de las sábanas sobre el cuerpo y pusieron la tapa de un color oscuro y cerraron la puerta. Delante había 2 palos, uno horizontal y otro vertical, que formaban la cruz. La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro, que estaba aún a la puerta de la gruta, tenía la forma de un cofre o de una piedra tumular. Era bastante grande para que un hombre pudiera extenderse a lo largo, muy pesado, y solo con palancas pudieron los hombres empujarla delante de la puerta del sepulcro. La primera puerta de la gruta era de ramas entretejidas. Todo lo que se hizo en la gruta fue con faroles, porque la luz del día apenas penetraba. Vuelta al sepulcro. José de Arimatea preso. El sábado iba a comenzar. Nicodemo y José entraron en Jerusalén por una pequeña puerta próxima al jardín, abierta en la muralla por una gracia especial concedida a José. Dijeron a la Virgen, a Magdalena, a Juan y algunas mujeres que regresaron al Calvario a orar, que encontrarían esa puerta abierta siempre que llamaran, así como la del cenáculo. La hermana mayor de la Virgen, María de Elí, regresó a la ciudad con María, madre de Marcos, y algunas otras mujeres. Los criados de José y de Nicodemo volvieron al Calvario para recoger los objetos que habían dejado. Los soldados se juntaron con los que guardaban la puerta de la ciudad vecina al Calvario, y Casio se fue a casa de Pilatos con la lanza. Le contó lo que había visto y le prometió una relación exacta, si le confiaba el mando de la guardia que los judíos pedirían para el sepulcro. Pilatos escuchó sus palabras con terror secreto, pero lo trató como a un supersticioso. José y Nicodemo encontraron en la ciudad a Pedro, a Santiago el mayor y a Santiago el menor. Todos lloraban. Pedro, sobre todo, sintió un dolor violento. Los abrazó, se acusó de no haber estado presente a la muerte del Salvador y les dio las gracias por haberle dado sepultura. Se convencieron en que les abrirían las puertas del cenáculo cuando llamaran,
y se fueron a buscar a otros discípulos dispersos en diversos sitios. Vi después a la Virgen Santísima, ya sus compañeras entrar en el cenáculo. Abendar fue también introducido, y poco a poco la mayor parte de los apóstoles y de los discípulos se juntaron en él. Las santas mujeres se reunieron en la parte donde habitaba la Virgen, tomaron algún alimento, y pasaron todavía algún rato reunidos llorando y contando lo que habían visto. Los hombres se mudaron de vestido, y los vi debajo de una lámpara, para celebrar el sábado. Comieron corderos en el cenáculo, pero sin hacer ninguna ceremonia, pues habían comido la víspera el cordero pascual. Todos estaban llenos de angustia y de tristeza. Las santas mujeres rezaron también con María. Cerrado que hubo la noche, Lázaro, la viuda de Naim, Dina la samaritana y María la sufanita vinieron de Betania. Contaron de nuevo lo sucedido y derramaron lágrimas. José de Arimatea volvió tarde del cenáculo a su casa. Iba tristemente por las calles de Sión, acompañado de algunos discípulos y de algunas mujeres, cuando de pronto un tropel de hombres armados, emboscados en las inmediaciones del tribunal de Caifás, se echó sobre ellos, apoderándose de José, mientras sus compañeros huían dando gritos. Lo encerraron en una torre de la muralla, cerca del tribunal. Caifás había encargado esta expedición a los soldados paganos, que no tenían que observar el sábado. Su proyecto era dejarlo morir de hambre y no decir nada de su desaparición. Aquí se acaba la relación del día de la pasión del Salvador. Añadiremos algunos trozos relativos al Sábado Santo, al descendimiento a los infiernos, ya la resurrección. El nombre del Calvario. Meditando sobre el nombre de Gólgota, Calvario, lugar del cráneo, que tiene la peña en donde Jesús fue crucificado, estuve en contemplación profunda sobre la serie de los tiempos desde Adán hasta Jesús, en la cual se me reveló el origen de ese nombre. He aquí de lo que me acuerdo. Yo vi a Adán, después de su expulsión del paraíso, llorar en la gruta, en donde Jesús sudó sangre y agua sobre el monte de los olivos. Vi como Seth fue prometido a Eva en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén, y como nació en esa misma cueva. Vi a Eva habitar en las grutas donde después estuvo el monasterio esenio de Masfa, cerca de Hebrón. El territorio de Jerusalén se me apareció después del diluvio, revuelto, negro, pedregoso, bien diferente de lo que era antes. A gran profundidad, debajo de la peña que forma el Calvario, la cual fue transportada a este sitio por las aguas, vi el sepulcro de Adán y de Eva. Faltaba la cabeza y una costilla a uno de los esqueletos, y la otra cabeza estaba puesta a Lis, esqueleto a quien no pertenecía. Los huesos de Adán y de Eva no estaban todos en este sepulcro. Noé tenía algunos en el arca, que se los transmitieron los patriarcas. Noé y Abraham, cuando ofrecían un sacrificio, los ponían sobre el altar para recordar a Dios su promesa. Cuando Jacob dio a José su vestido de diversos colores, le dio también algunos huesos de Adán para servirle de reliquias. José los llevaba siempre sobre el pecho, y fueron metidos con sus propios huesos en el primer relicario que los hijos de Israel llevaron de Egipto. He visto muchas cosas, pero se me han olvidado las unas, y me falta tiempo para contar las otras. En cuanto al origen del nombre del Calvario, he aquí lo que sé. La montaña que tiene ese nombre se me apareció en el tiempo del profeta Eliseo. Entonces no estaba como en tiempo de Jesús. Era una altura con muchas murallas y grutas que parecían sepulcros. Vi al profeta Eliseo bajar a esas grutas. No sé decir si lo hizo realmente o si era simplemente una visión. Le vi sacar un cráneo de un sepulcro de piedra donde reposaban huesos. Uno que estaba a su lado, creo que era un ángel, le dijo: «Es el cráneo de Adán». El profeta quiso llevárselo, pero el que estaba con él no se lo permitió. Vi sobre el cráneo algunos pelos rubios esparcidos. Supe también que, habiendo contado al profeta lo que le había sucedido, el sitio recibió el nombre de Calvario. En fin, yo vi que la cruz de Jesús estaba puesta verticalmente sobre el cráneo de Adán, y supe que ese sitio era precisamente el medio de la tierra.
Al mismo tiempo conocí los números y las medidas propias a todos los países, cada uno en particular y la relación que tenían entre sí. He visto ese medio desde arriba y como de un vuelo. Desde allí se ven más claramente que en un mapa los diversos países, las montañas, los desiertos, los mares y los ríos, los pueblos y los lugares más pequeños, así los más cercanos, como los más remotos. La cruz y el lagar. Meditando sobre esta palabra o este pensamiento de Jesús sobre la cruz, estoy exprimido como el vino que se ha puesto aquí en el lagar por la primera vez. Debo dar toda mi sangre hasta que venga el agua, mas no se hará aquí más vino. Esto me fue explicado por una visión relativa al Calvario. Yo vi, en una época posterior al diluvio, este terreno menos escabroso y menos estéril que lo fue. Después, había viñas y prados. Vi al patriarca Jafet, un viejo alto, moreno, rodeado de inmensos rebaños y de una posteridad numerosa. Sus hijos y él tenían viviendas labradas en la tierra y cubiertas con techos de hierbas y de flores. Alrededor había viñas y ensayaban sobre el Calvario, en presencia de Jafet, una nueva manera de hacer vino. También vi las antiguas maneras de preparar el vino. No me acuerdo más que de lo siguiente. Primero se contentaban comiendo la uva. Después la pisaron en tinas de piedra con pilones y en grandes tajos de madera. Esta vez habían imaginado un nuevo lagar, que se parecía a la Santa Cruz. Era un tronco de árbol vaciado y elevado verticalmente. Un saco de uva estaba colgado arriba. Sobre ese saco había un pilón y encima un peso, y de los dos lados del tronco salían brazos que llegaban al saco por aberturas dispuestas a propósito y que estrujaban la uva cuando los movían bajando las extremidades. El mosto corría fuera del árbol por 5 aberturas y caía en una cuba de piedra. Desde ahí llegaba por un caño de corcho untado de resina a esa especie de cisterna abierta en la peña, a donde encerraron a Jesús antes de crucificarlo. Al pie del tronco, en la cueva de piedra, había una reja para no dejar pasar los pezones, que se ponían a un lado. Cuando alzaron el lagar, llenaron el saco de uvas, lo clavaron en lo alto, pusieron y maniobraron los brazos para hacer correr el vino. Todo eso me recordó la crucifixión, a causa de la semejanza del tronco y de la cruz. Tenían una caña larga, con una extremidad llena de puntas, de suerte que parecía una cabeza de cardo, y la pasaban por el tronco o por el conducto cuando se obstruían. Eso me recordó la lanza y la esponja. Había pelejos y corchos. Vi muchos, hombres jóvenes que tenían solo un lienzo a la cintura, como Jesús, trabajando en ese lagar. Jafet era muy viejo. Tenía barba larga y un vestido de pieles. Miró con placer el nuevo lagar. Era una fiesta. Sacrificaron sobre un altar de piedra animales que corrían por la viña, asnillos, cabras y ovejas. No fue en este sitio en el que Abraham vino a sacrificar a Isaac. Fue quizás sobre el monte de Moría. He olvidado muchas instrucciones relativas. Al vino, al vinagre, a los escobajos, a las diferentes distribuciones a derecha y a izquierda. Lo siento, pues las menores cosas en esta materia tienen una profunda significación simbólica. Si Dios quiere que las dé a conocer, me las mostrarán otra vez. Extracto de una visión anterior. En una visión del último mes de la vida de Jesús, Ana Catalina Emmerich vio 3 caldeos de un lugar cuyo nombre se parece a Siedor, y donde esos paganos tenían una escuela de sacerdotes, ir a visitar al Señor en Betania, a casa de Lázaro. Ya en otra ocasión había contado lo siguiente de su religión y de su templo. A poca distancia de ese templo había una pirámide con galerías en donde observaban los astros. Anunciaban lo porvenir por la marcha de los animales e interpretaban los sueños. Sacrificaban animales, pero siempre con horror a la sangre que dejaban caer al suelo. Tenían fuego consagrado y agua consagrada. Conservaban el jugo de una planta y panecitos consagrados, según el rito de su religión. Su templo, de forma ovalada, estaba lleno de imágenes de metal muy bien trabajadas.
tenían el presentimiento de una Madre de Dios. El objeto principal de su templo era un obelisco triangular. En uno de los dos lados había una figura con pies de animales que tenía en sus manos una bola, un aro, un manojito de hierbas, una manzana gruesa con el pezón y otras cosas. Su cara era como un sol con rayos. Tenía muchas telas y significaba la producción y la conservación de la naturaleza. Su nombre era como Mitre o Mitras. En el otro lado había una figura de animal con un cuerno. Era un unicornio y se llamaba Asfas o Aspas. Combatía con su cuerno contra un animal malo que estaba en el tercer lado. Este tenía una cabeza de lechuza con un pico encorvado, 4 patas con uñas, 2 alas y una cola que acababa como la de un escorpión. Se me ha olvidado su nombre, pues no me acuerdo fácilmente de esos nombres extranjeros. Los confundo uno con otro, y solo puedo indicar a qué se parecen. Al ángulo de la columna, encima de los 2 animales que reñían, había una estatua, que debía representar a la madre de todos los dioses. Su nombre era como Alba o Albas. La llamaban también granero lleno de trigo, y salía de su cuerpo un haz de espigas. Su cabeza estaba agachada, pues llevaba en el pescuezo un cántaro de monoas vino. Tenía un lema que decía: el trigo se debe volver pan, la uva se debe volver vino, para mantener todas las cosas. Encima de esta figura había una especie de corona, y sobre la columna 2 letras que me parecían una O y una W, quizás alfa y omega. Pero lo que más me admiró en el templo fue un altar de metal con un jardincito redondo, cubierto de un enrejado de oro, y debajo de él se vio la figura de una virgen. En medio había una fuente compuesta de muchos estanques sellados, junto uno al otro, y delante de ella una cepa verde con un hermoso racimo colorado que entraba en un lagar, cuya forma me recordó la de la cruz. En la punta de un tronco hueco había un embudo ancho, cuya extremidad llegaba a un saco de uvas. Sobre el saco había 2 brazos móviles que entraban en el árbol por los lados y trituraban las uvas, cuyo jugo corría por aberturas. El jardincito, redondo, tenía 5 o 6 pies de diámetro. Estaba lleno de flores, de arbustos y de frutas, todos bien ejecutados y con una significación profunda. La representación profética de la salvación futura había sido hecha muchos siglos antes por los sacerdotes de ese pueblo, según lo que habían aprendido por la observación de los astros. Habían visto también esta representación sobre la escala de Jacob. Habían visto otras figuras proféticas de la Madre de Dios, pero mezcladas con otras tradiciones no comprendidas. Poco tiempo antes habían sabido la significación del huerto cerrado y de la fuente sellada. Se les había revelado que Jesús era la cepa cuya sangre debía regenerar al mundo, el grano de trigo que puesto en la tierra debía resucitar. Habían sabido que poseían muchos símbolos y muchos anuncios de la verdad, pero mezclados con invenciones de Satanás. Para tener mayores instrucciones, habían sido enviados a los 3 reyes, que, desde su vuelta de Belén, habitaban más cerca de 1900 la tierra de promisión, y estaban distantes 2 jornadas del camino de los caldeos. Jesús habló con brevedad a esos extranjeros. Los enviaron a Cafarnaúm, en casa del centurión Zorobabel. Jesús había curado a su criado, que había sido pagano como ellos, y que debía instruirlos. Eran hombres de gran estatura, jóvenes, bellos y esbeltos. Tenían otra conformación que los judíos. Sus pies y sus manos eran de rara pequeñez. A esto se puede referir lo que dijo la monja en otra ocasión. Cuando veo parábolas relativas a la viña, o cuando rezo por algunas diócesis o por algunas parroquias que se me presentan bajo la forma de viñas, donde me parece que debo hacer trabajos penosos, veo siempre en ellas el lagar parecido a la cruz, pero elevado en medio de una cuba o de un hoyo profundo. Los brazos del tronco se pueden mover con los pies. Terremoto y apariciones a la muerte de Jesús. Entre los muertos resucitados en Jerusalén, cuyo número llegó a 100, no había ningún pariente de Jesús.
He visto en otros lugares de la Tierra Santa otros muertos aparecer y dar testimonio de Jesús. Así vi a Sadoc, hombre muy piadoso, que había dado todo lo que poseía a los pobres y al templo, y que había fundado una comunidad de esocenios, aparecerse una mucha gente en las inmediaciones de Hebrón. Este Sadoc había vivido, un siglo antes de Jesús, había deseado ardientemente la venida del Mesías, y tenido sobre estas muchas revelaciones. Vi otros muertos aparecerse a los discípulos del Señor, que estaban escondidos, y darles avisos. El terror y la desolación se extendieron hasta los lugares más remotos de la Palestina, y no fue solo en Jerusalén donde hubo prodigios espantosos. En Tirsa, las torres de la cárcel donde habían estado presos los cautivos que Jesús rescató, se hundieron. En Galilea, donde Jesús había viajado tanto, vi caerse muchos edificios, sobre todo las casas de los fariseos que habían perseguido al Salvador con más rencor, y que estaban todos en la fiesta. Esas casas se hundieron sobre sus mujeres y sus hijos. Hubo muchos desastres en las inmediaciones del lago de Genesaret. Muchos edificios se desplomaron en Cafarnaúm. El muro que estaba delante del hermoso jardín del centurión Zorobabel se abrió. El lago inundó el valle y llegó hasta Cafarnaúm, que está a media legua. La casa de Pedro y la habitación de la Virgen, situadas al salir del pueblo, quedaron intactas. El lago estuvo muy agitado, sus orillas se hundieron por muchas partes. Su configuración se mudó totalmente, con semejanza a la que hoy tiene. Hubo, sobre todo, grandes cambios en su extremidad sudoeste, cerca de Tariqueo, porque había una calzada larga de piedra construida entre el lago y una especie de laguna, y que daba una dirección constante al curso del Jordán, a su salida del lago. Toda la calzada se destruyó con el terremoto. Hubo muchos desastres al este del lago, en el sitio donde los cerdos pertenecientes a los habitantes de Gergesa se habían precipitado en el lago. También los hubo en Gergesa, en Gerasa y en todo el distrito de Corazaín. La montaña donde se hizo la segunda multiplicación de los panes fue removida, y la piedra donde se había verificado el milagro se partió por en medio. En la Decápolis, ciudades enteras se hundieron. En Asia, muchos sitios sufrieron bastante, sobre todo al este y al noroeste de Paneas. En la Galilea superior, muchos fariseos hallaron sus casas arruinadas al volver de la fiesta. Muchos de ellos recibieron la noticia en Jerusalén. Por eso, los enemigos de Jesús emprendieron tan poco contra la comunidad cristiana en la fiesta de Pentecostés. Una parte del templo de Garisim se arruinó. Había un ídolo sobre una fuente, en un pequeño templo, cuyo techo se hundió en la fuente con el ídolo. La mitad de la sinagoga de Nazaret, de donde habían echado a Jesús, se hundió, así como la parte de la montaña de donde habían querido precipitarle. Hubo muchas perturbaciones en el curso del Jordán por causa de las conmociones, y mudó de dirección en muchos sitios. En Maqueronte y en las otras ciudades de Herodes todo estuvo tranquilo. Este país estaba fuera de la penitencia y de las amenazas, semejante a aquellos hombres que no se cayeron y por consiguiente no se levantaron en el huerto de los olivos. En otros muchos sitios donde habitaban espíritus malos, vi a estos desaparecer a bandadas en medio de los edificios y de los montes que se hundían. Las sacudidas de la tierra me recordaron las convulsiones de los poseídos cuando el enemigo siente que va a alejarse. En Gergesa, una parte de la montaña, desde donde los demonios se habían echado en un lago con los cerdos, rodó dentro de ese lago. Y entonces vi una multitud de malos espíritus precipitarse en el abismo como nube oscura. En Nicea, si no me equivoco, vi un acontecimiento singular, de que me acuerdo de una manera imperfecta. Había un puerto con muchos barcos y, cerca de ese puerto había una casa con una torre elevada, donde vi un pagano encargado de vigilar esos barcos. Tenía que subir con frecuencia a la torre y mirar lo que pasaba en el mar. Habiendo oído un gran ruido sobre los barcos del puerto, subió deprisa para ver qué sucedía, y vio volar sobre el puerto figuras siniestras que le gritaron con voz lastimera: «Si quieres conservar los barcos, hazlos salir de aquí,
pues vamos a entrar en el abismo, el grande Pan ha muerto. Le dijeron otras cosas. Le recomendaron que contara lo que le decían en un viaje de mar que tenía que hacer pronto, y que recibiera bien a los mensajeros que vendrían a anunciar la doctrina del que acababa de morir. Así los malos espíritus estaban obligados por el poder de Dios a avisar a ese hombre y a encargarle que anunciara su derrota. Mandó poner las naves en seguridad, y entonces se levantó una tempestad horrible. Los demonios se precipitaron aullando en el mar, y la mitad del pueblo se hundió. Su casa subsistió en pie. Poco tiempo después hizo un gran viaje y anunció la muerte del gran Pan, si es ese el nombre que dio al Salvador. Después vino a Roma, donde se admiraron mucho de lo que contestó. Su nombre era como Tamus o Tramus. Los judíos ponen guardia en el sepulcro. En la noche del viernes al sábado, vi a Caifás y a los principales judíos consultarse sobre lo que había que hacer, vistos los prodigios que habían sucedido y la disposición del pueblo. Al salir de esta deliberación, fueron por la noche a casa de Pilatos, y le dijeron que como aquel seductor había asegurado que resucitaría al tercer día, era menester guardar el sepulcro 3 días, porque si no, sus discípulos podrían llevarse su cuerpo y esparcir el rumor de su resurrección, y esa nueva decepción sería peor que la primera. Pilatos, no queriendo mezclarse en ese negocio, les dijo: «Tenéis una guardia, mandad que guarde el sepulcro como lo entendéis». Sin embargo, les dio a Casio, que debía observarlo todo, para hacer una relación exacta de lo que viera. Los vi salir de la ciudad antes de levantarse el sol. Los 12 soldados que los acompañaban no estaban vestidos a la romana. Eran soldados del templo. Tenían faroles puestos en palos para verlo todo a pesar de la oscuridad de la noche, y para alumbrarse en la oscura gruta donde estaba el sepulcro. Así que llegaron, se aseguraron de la presencia del cuerpo de Jesús. Después ataron una cuerda atravesada delante de la puerta del sepulcro, y ataron otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante, y lo sellaron todo con un sello semicircular. Los fariseos se volvieron al pueblo, y los guardias se pusieron enfrente de la puerta exterior. Había 5 o 6 hombres que se relevaban. Casio no se movió de su puesto. Estaba sentado o de pie delante de la gruta para poder ver los pies del sepulcro. Había recibido grandes gracias internas y la inteligencia de muchos misterios. No acostumbrado a estar en ese estado de iluminación espiritual, estuvo todo el tiempo en una especie de abstracción, sin ver los objetos exteriores. Se transformó en un nuevo hombre y pasó todo el día en la penitencia y en la adoración. Los amigos de Jesús el sábado santo. Habría unos 20 hombres juntos en el cenáculo. Tenían vestiduras largas, blancas, con cinturones, y celebraban el sábado. Se separaron para acostarse y muchos se fueron a sus casas. El sábado por la mañana se juntaron otra vez, rezando y leyendo alternativamente. De cuando en cuando introducían a los que llegaban. En la parte de la casa donde estaba la Virgen Santísima, había una gran sala con celdas separadas para los que querían pasar la noche. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas subió una lámpara colgada en medio de la sala, y se sentaron debajo de ella alrededor de la Virgen. Oraron con mucha tristeza y mucho reconocimiento. Pronto llegaron Marta, Maroni, Dina y Mara, que habían venido de Betania con Lázaro. Este se había ido con los discípulos al cenáculo. Les contaron con mucho llanto la muerte y la sepultura del Salvador. Después, como era tarde, algunos hombres, y entre ellos José de Arimatea, vinieron por las mujeres que querían volver a la ciudad. Entonces fue cuando tomó preso a José. Las mujeres que se quedaron en el cenáculo entraron en las celdas dispuestas alrededor de la sala para tomar algún descanso. A medianoche se levantaron y se reunieron debajo de la lámpara, alrededor de la Virgen, para orar. Cuando la Madre de Jesús y sus compañeras acabaron ese rezo nocturno, que veo continuar en todos los tiempos por los fieles hijos de Dios y las almas santas que una gracia particular excita,
o que se conforman con las reglas dadas por Dios. Y su iglesia, Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos, y enseguida reconocieron sus capas y lo siguieron al templo. A las 3 de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Virgen ir al templo, acompañada de las otras santas mujeres, de Juan y de otros muchos discípulos. Muchos judíos tenían la costumbre de ir al templo antes de amanecer después de haber comido el cordero pascual. El templo se abría a medianoche, porque los sacrificios comenzaban temprano. Pero como la fiesta se había interrumpido, todo quedó abandonado, y me pareció que la Virgen Santísima venía sola a despedirse del templo donde se había educado. Estaba abierto, según la costumbre de ese día, y el espacio alrededor del tabernáculo, reservado a los sacerdotes, estaba franco al pueblo, según se acostumbraba ese día. Mas el templo estaba solo, y no había más que algunos guardas y algunos criados. Todo estaba en desorden por los acontecimientos de la víspera. Había sido profanado con las apariciones de los muertos, y yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo podrá purificarse de nuevo? Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, llenos de tristeza por la prisión de su tío, condujeron por todas partes a la Virgen ya sus compañeros, pues estaban de guardia en el templo. Todos contemplaron con terror las señales de la ira de Dios, y los que acompañaban a la Virgen le contaron los acontecimientos de la víspera. Todavía no habían reparado los estragos causados por el temblor de tierra. La pared que separaba el santuario se había abierto tanto que se podía pasar por la raja. La cortina del santuario, rasgada, colgaba de los dos lados. Por todas partes se veían paredes abiertas, piedras hundidas, columnas inclinadas. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado para ella. Se prosternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Sus compañeras la imitaron. Los judíos tenían una gran veneración a todos los lugares santificados con alguna manifestación del poder divino. Los besaban prosternando el rostro contra el suelo. Yo no lo extrañaba, pues sabiendo y creyendo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios vivo, que habitaba con su pueblo en el templo, era natural que lo hicieran así. El templo y los lugares consagrados eran para ellos lo que es el Santísimo Sacramento para los cristianos. La Virgen Santísima, penetrada de ese respeto, condujo a sus compañeras a muchos sitios del templo. Les mostraron el sitio de su presentación cuando era niña, el lugar donde había sido educada, donde se había desposado con San José, donde había presentado a Jesús, donde Simeón había profetizado. Ese recuerdo la hizo llorar amargamente, pues ya se había cumplido la profecía, y la espada había traspasado su alma. Se paró también en el sitio donde había encontrado a Jesús niño, enseñando en el templo, y besó respetuosamente el púlpito. Habiendo honrado con sus recuerdos, con sus lágrimas y con sus oraciones los sitios santificados por Jesús, se volvieron a Sión. La Virgen se separó del templo llorando. La desolación y la soledad en que estaba, en un día tan santo, atestiguaban los crímenes de su pueblo. María se acordó que Jesús había llorado sobre el templo y que había dicho, «Destruid este templo, y yo lo reedificaré en 3 días». María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo y deseó con ardor ver relucir el 3er día en que la palabra eterna debía cumplirse. María y sus compañeras habían llegado antes del amanecer al cenáculo y se retiraron a la parte del edificio situado a la derecha. Juan y los discípulos entraron en el cenáculo, donde los hombres cuyo número se elevaba a 20 rezaban alternativamente debajo de la lámpara. Los recién venidos de cuando en cuando se instruían tímidamente y conversaban llorando. Todos mostraban a Juan un respeto mezclado de confusión, porque había asistido a la muerte del Señor. Juan era afectuoso para con todos, tenía la simplicidad de un niño en sus relaciones con ellos. Los vi comer una vez. La mayor tranquilidad reinaba en la casa, y las puertas estaban cerradas. Vi a las santas mujeres juntas hasta la noche en la sala oscura, alumbrada por la luz de una lámpara,
pues las puertas estaban cerradas y las ventanas tapiadas. Unas veces rezaban alrededor de la Virgen debajo de la lámpara, otras se retiraban. Aparte, se cubrían la cabeza con un velo de luto y se sentaban sobre ceniza en señal de dolor, o rezaban con la cara vuelta a la pared. Las más débiles tomaron algún alimento, las otras ayunaron. Mis ojos se volvieron muchas veces hacia ellas, y siempre las vi rezando o mostrando su dolor del modo que he dicho. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que estaba siempre ocupada en su hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. Casio estaba arrimado a la puerta, sumergido en meditación. Las puertas del sepulcro estaban cerradas y la piedra por delante. Sin embargo, vi el cuerpo del Señor, rodeado de esplendor y de luz, y dos ángeles en adoración. Pero en mi meditación, habiéndose dirigido sobre el alma del Redentor, vi una pintura tan grande y tan complicada del descenso a los infiernos, que solo he podido acordarme de una pequeña parte. Voy a contarla como mejor pueda.